Damos cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, Iglesia Presbiteriana Reformada en San José, Costa Rica. Hoy es el último domingo del año 2014. Hoy terminamos nuestra miniserie sobre los heraldos del Señor, heraldos de Jesucristo. Y estamos leyendo de Lucas capítulo 2 otra vez. Y ya hemos leído el domingo pasado el pasaje, pero lo vamos a volver a leer. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al Hijo envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En la serie pasada, nosotros ya hablamos de Gabriel, un heraldo del Señor. Zacarías mismo, cuando ya por fin puede hablar, también canta y se convierte en heraldo. Luego Gabriel se aparece a María, otra vez anunciando, heraldo del Señor. María a su turno, a su vez, cuando visita a Elizabeth, canta también convirtiéndose en heraldo de Jesucristo. Los pastores ahora reciben visita de los ángeles, tuvieron miedo con justa razón. Lo que hablamos el domingo pasado, les referimos al mensaje del domingo pasado. Pero el ángel no viene con mensaje de juicio, sino paz, porque anunciaba al Salvador. Hoy queremos ver los últimos dos heraldos. No vamos a tocar los Reyes Magos, que también se convierten en los anunciadores de una forma u otra, pero hoy vamos a hablar simplemente de María, una vez más, y los pastores. María. Quiero que todas las mujeres que sean madres se pongan a pensar en María. Acaba de realizar un viaje de varios días, posiblemente en burro. No sé si la Biblia no lo dice, siempre la ponen en burro. No sabemos si caminó o anduvo en burro. Está 9 meses de embarazo, viaja varios días a pie, ¿verdad? Caminando. Llega y no hay campo en ningún lado. Pobre José ahí anda corriendo y usted está un poco preocupada, por decirlo así. Posiblemente usted ya tiene dolores, porque cuando nace un bebé, nosotros tuvimos 4, yo no tuve los dolores, los tuvo mi esposa, pero pues, los dolores empiezan no en el momento, ya la pancita empieza contracciones. Tal vez ella ya venía con contracciones. Imagínese usted, póngase en su lugar. No hay lugar, por fin la colocan en un establo. Usted tiene el parto, aparentemente solo con José, las vacas,
En eso llegan un bando de pastores. Usted está recién, ¿verdad? Recién acaba de dar a luz. Llegan estos pastores contando cosas de ángeles y una conmoción ahí. Bueno, ahí está la pobre María, era de volverse loca. Si usted se pone realmente a pensar en lo que le estaba pasando. ¿Y cuál es la reacción de María? Para cualquier mujer entenderíamos si la Biblia dijera, y ya era demasiado para María y tuvo un colapso. Cualquiera entendería si eso fuera el caso. Tuvo un colapso psicológico. ¿Qué dice el versículo 19? Pero María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Una vez más, hermanos, esto ya lo vimos en María en capítulo 1. Cuando dijo el ángel, salve María, bendita eres entre las mujeres. Y María pensaba, ¿qué salutación sería esta? Otra vez encontramos una María pensativa, meditando en las palabras de Dios y los acontecimientos que le estaba pasando. ¿Qué es meditar? Yo quiero pensar un momento, hermanos, en qué es meditar. Meditar es tomar algo en serio, suficientemente en serio, como para pasar unos momentos pensando en ello. Es darle la suficiente importancia para ponderarlo. ¿Cómo se siente usted si usted le dice algo a alguien, algo que usted considera importante, y la persona se queda mirándolo y al terminar simplemente se da vuelta y se va? ¿Cómo se siente usted? A veces mi esposa me reclama por hacer exactamente eso, ¿verdad? Tal vez yo estoy pensando en otra cosa y me habla y no le doy atención y me voy y dice, pero ¿dónde vas? Le estoy hablando. No sé si a usted le pasa lo mismo en la casa. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Sentimos despreciado. Como que lo que yo digo y lo que yo soy simplemente no cuenta. Hermanos, María meditaba. ¿Sabe por qué? Porque le daba importancia. Y yo estoy preocupado por la generación moderna que no es capaz de apagar su celular suficiente tiempo para no ser interrumpido por un mensaje de un amigo como para meditar en nada. ¿Qué habrá, hermanos, de la generación contemporánea de cristianos? Yo le pregunto a cada madre aquí presente, esto es verdad para los padres también, pero ahorita estamos hablando de María y su ejemplo. Dirán sus hijos, mi mamá meditaba la palabra de Dios. Yo puedo decir de mi mamá porque la veía leyendo la Biblia, la veía de rodillas en su cuarto orando. Puedo decir, mi mamá meditaba la palabra de Dios. ¿Qué será el testimonio de tus hijos, mamá? Todo apunta a que María y José criaron a Jesús en un ambiente sumamente bíblico y piadoso. A los 12 años, ¿quién aquí tiene 12 años? Hay varios chicos más o menos en esa edad, 12, 11, 12, 13 años. Jesús a los 12 años podía razonar tú a tú con los maestros de la ley en el templo. Y yo sé lo que más de uno están pensando. Están pensando, pero él era hijo de Dios. No, hermanos. La Biblia dice que Jesús, aunque era hijo, aprendió obediencia. Jesús no sabía mágicamente todo. Dios utilizó a María y a José a enseñarle la palabra de Dios. El hogar de José y María, de parte de los dos, era un hogar donde meditaban la palabra de Dios. Y el ejemplo y el testimonio de María de meditar, de ponderar, es crucial para toda madre aquí presente y toda madre que escuche este mensaje. María daba importancia a la palabra y la obra que Dios estaba haciendo en su hijo y en su familia. Y aunque nuestros hijos no son el salvador del mundo, Dios sí todavía llama a las madres a darle importancia a su palabra, suficiente importancia como para pagar lo demás
y ponderar la palabra de Dios. Yo solo voy a dar 2 ejemplos breves, después vamos a pasar a los pastores. San Agustín atribuye su conversión a su madre Mónica. Agustín escuchó en boca de su madre cuántas veces: hijo, necesitas a Dios, es Cristo el único. Muchas veces la oía orando, y Agustín por fin, cuando llega a los pies de Cristo, atribuye su conversión a las oraciones de su madre, Mónica. Segunda mujer, Susana Wesley. Susana Wesley tuvo 19 hijos, 9 murieron. Su esposo era un mal esposo. La abandonó con todo y 10 hijos durante temporadas largas. Cualquiera la justificaría si todos sus hijos salieran maleantes de que más se va a esperar una mujer tratando de apoyar económicamente a 10 hijos. ¿Y sabe qué? Susana Wesley no solamente educó a sus hijos en letras, matemáticas y lectura, sino la palabra de Dios. ¿Y sabe quiénes eran 2 de los hijos de Susana Wesley? Charles Wesley y John Wesley, que llegaron a ser líderes en un avivamiento en Inglaterra y Estados Unidos, profundos en su fe. Uno presbiteriano y uno fundador del metodismo. Mamás, no descanse hasta que el testimonio de sus hijos pueda ser: mi mamá medita la palabra de Dios porque le da importancia. Hablemos de los pastores, porque como María era heraldo de Cristo por su ejemplo callado, su testimonio de una forma, los pastores de otra forma son heraldos también y ejemplo también para nosotros. Los ángeles les testifican a los pastores y los pastores se convierten también en heraldos. Hermanos, la naturaleza del evangelio es así, porque el evangelio, ¿qué significa? ¿Qué significa el término evangelio? Buenas nuevas, son nuevas y las noticias se repiten. Los pastores recibieron del cielo el evangelio, las buenas noticias, y las volvieron a compartir. Dios les da una señal. Chicos, ¿qué fue la señal que los pastores iban a tener de que era al que ellos decían que el Salvador? ¿Cuál era el Salvador? ¿Qué era la señal? Aquí lo dice, el pesebre. Seguro usted está pensando en el pesebre, pero antes de decir pesebre dice en la ciudad de David. Recuerde que los pastores estaban afuera, había varias aldeas, varios pueblos alrededor. Uno de esos pueblos era Belén. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David. Ahora, los pastores, como buenos judíos, conocían las profecías que el Mesías iba a nacer de David, iba a nacer en Belén. Y cuando los ángeles dicen en la ciudad de David, ojo, las orejas, los oídos de los pastores se paraban. Profecías cumplidas. La ciudad de David, en Belén, está naciendo el ungido, el Cristo. Vayan, y en un pesebre, y en pañales, y los pastores van y encuentran exactamente lo que se les dijo: un bebé en un pesebre envuelto en pañales. No podía haber duda. ¿Cuántos bebés esa noche nacieron en Belén y los pusieron en un pesebre? O sea, era imposible equivocarse. La señal era demasiado obvia, ¿verdad? Para equivocarse. Pero sabe, hermanos, Dios siempre fortalece nuestra fe. Nosotros muchas veces, y las personas a mí me han dicho, es que si Dios me diera una señal, yo podía creer. Ellos esperan alguna señal de estos, que ángeles del cielo que se aparezcan con gloria. Ahora, yo siempre respondo, es mentira. Usted no creería ni que fuera un ángel del cielo. Porque Dios apareció en Sinaí en gloria y terremoto y fuego, y aún así los israelitas muchas veces no creyeron. Así que no es garantía una señal grande. Pero en segundo lugar, Dios sí nos ha dado señales. Dios sabe lo débil de nuestra fe, hermanos.
Y usted y yo tenemos señales concretas y objetivas y palpables. ¿Cuáles son? Los sacramentos. Nosotros celebramos la cena del Señor el próximo domingo. ¿Y qué es el pan y el vino? Son señales concretas de lo que hizo Jesucristo. Bien, ¿cuál fue la respuesta de los pastores ante la palabra de Dios? Aquí vemos un aspecto de la fe, hermanos, que los convierte en heraldos. Y es necesario que nosotros meditemos esto, porque Dios a nosotros nos ha llamado a compartir el Evangelio, a ser heraldos también. Y un aspecto de la fe importante que demuestran los pastores es, versículo 15, se lee, sucedió que cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos hasta Belén y veamos esto que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué hacen los pastores, hermano? Se exhortan unos a otros. Se animan unos a otros. Se exhortan y responden a la mutua exhortación. Ellos no dejaron que la palabra cayera al suelo sobre oídos sordos. Cuando a usted lo han exhortado, ¿cómo reacciona? ¿Cuántos han regresado a la casa y ha dicho algo parecido a esto? Vieras cómo el pastor regañó hoy, pero yo dejo que resbale. ¿Alguien lo quiere confesar? Los pastores se exhortaron unos a otros. Y tenemos este versículo 15 por algo, hermanos. Porque Lucas pudiera haber dicho simplemente, y fueron a Belén. ¿Qué es lo que pasó? Pero Lucas está incluyendo bajo la inspiración del Espíritu Santo muchos detalles importantes. ¿Y por qué versículo 15? Porque este detalle, hermano, que pareciera un poco superfluo. Ay, ellos dijeron, vamos. ¿Por qué está aquí, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque es parte del carácter de la fe. La fe no es privada. La fe no es solo suya, la fe es nuestra y nos necesitamos unos a otros porque tenemos una tarea importante en este mundo. Los pastores tenían una tarea importante de ir a decirle a todo Belén y se exhortaron unos a otros, se motivaban unos a otros y respondieron unos a otros. Versículo 15, la última parte, esto que el Señor nos ha manifestado. Ahora, ¿por qué ellos dicen que el Señor se lo había manifestado si no fue Dios? Fueron ángeles. No fue Dios que les había manifestado esto, hermanos. Pero ellos recibieron la palabra de los ángeles por lo que era. Era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Y aquí vemos otro elemento de la verdadera fe. La fe no se fija en los portadores de la revelación. Eso es importante para todos que aquí están presentes. Porque si usted se fija en los portadores de la palabra de Dios, yo sé su reacción. Pobrecito Guillermo, tan feíto. No, pobrecita Lita. Si nos vamos a fijar en los portadores de la revelación de Dios, hermanos, de aquí no vamos a llegar a nada. Pero la fe verdadera no se fija en los portadores, aunque sean ángeles. Y muchos ignoran la palabra de Dios con la excusa del que lleva la palabra, es esto, lo otro. Los pastores al recibir la revelación de Dios se sienten bajo un encargo. Ellos se sienten bajo un deber, una obligación. Versículo 15 dice, pasemos pues. Y dice versículo 16, vinieron apresuradamente. Ahora, muchos rehuyen al concepto de deber. ¿Cuántas veces usted dice, me comprometo? No lo dice mucho, apuesto. Y cuando lo dice es algo sumamente serio. Es un amigo muy, muy, muy íntimo, que si usted falla no le va a hacer nada. O es un contrato legal, ¿verdad? Y hay un abogado, un juez. Me comprometo. Nosotros no nos gusta decir eso. En la vida
en la vida cotidiana, pues entendemos la necesidad del concepto de deber, pero en el ámbito religioso menos. ¿Cuántos les gusta decir ante Dios y su pueblo, me comprometo? No nos gusta. Pero hermanos, todos entendemos lo importante que es deber. ¿Cómo llamamos a un padre que abandona a sus hijos? Un mal padre. ¿Cómo llamamos a una madre, una esposa que abandona su marido, sus hijos? Una mala madre. ¿Cómo llamamos a un estudiante que nunca estudia? Todo el año pasó sin estudiar y llegó al final del año y se quedó en toda la materia. ¿Cómo llamamos? Un mal estudiante. ¿Cómo llamamos a un diputado que nunca va a ninguna reunión de la asamblea y no se preocupa por pasar buenas leyes en la asamblea? Un mal diputado. ¿Y cómo llamamos a un cristiano que recibe de Dios la vida eterna, no le interesa agradarlo? Un mal cristiano. Pero cuando hablamos de la religión y de la fe, de pronto, hermanos, no nos gusta. Queremos reservar ese espacio. No me comprometo. ¿Y para quién es ese espacio? Donde Dios, que no se meta. ¿Dónde es ese espacio? Para mi ídolo. Y ahí está mi ídolo y no quiero que Dios se meta mucho y por eso rehuyo al concepto de deber. Bueno, los pastores dijeron, pasemos. Vinieron apresuradamente. Sentían una necesidad, una obligación de ir a completar lo que los ángeles habían iniciado. El carácter de la fe. Es importante, hermanos, que nosotros definamos bien el carácter de la fe, porque el heraldo tiene que ser claro. Y como Dios nos llama a ser heraldos en este año 2015, es necesario que usted, mi hermano, y que yo estemos claros. ¿Tengo fe? ¿Mi fe es bíblica? ¿Mi fe es real? Lo que encontraron los pastores, pensemos, hermanos, realmente. Usted sabe que en la cultura religiosa hemos convertido el portal en algo bonito, ¿verdad? Los portalitos. Un día de estos me enseñaron un portal con luces y con figuras y con hasta santos ahora se meten en los portales, ¿verdad? Ahora no solamente burros y vacas, hasta santos pueden entrar a los portales. Bueno, eso es un poco no histórico, ¿verdad? Hemos vuelto los portales y la escena de pesebre en algo místico bonito. Hermano, póngase otra vez en el tiempo en que fue. Eso no fue nada bonito. Lo que encontraron no fue gran cosa según el mundo. Es más, dice Calvino comentando este pasaje, dice que los pastores encontraron una situación repugnante y suficiente para crear odio hacia Jesús. Piénselo, hermano, el rey del pueblo en un cajón para vacas. Por favor, el rey, el que iba a heredar el trono de David, nacido de una tal María pobre, tan pobre que no tenía dónde dormir. Pero hermanos, para nada de esto impidió que los pastores creyeran y se maravillaran y que alabaran a Dios con fe, porque ellos pudieron percibir al Hijo de Dios aún en esa situación. La fe permitió que ellos vieran el Evangelio en ese pesebre, que era Cristo Jesús. Él era el Evangelio, Él era el contenido del Evangelio. Ahora yo quiero que nosotros hablemos de los obstáculos que nosotros permitimos para nuestra propia fe, porque obstáculos los tuvieron los pastores. Obstáculos los tuvieron los pastores. Esto es un relajo, como un bebé en pañales, en un establo, en un pesebre. ¿Y cuántos hoy tropiezan por un pesebre en términos figurativos? ¿Cuántos hoy tropiezan o permiten que se tropiezan por cosas que no les parece? Muchas veces nuestra fe se desvía o se debilita por obstáculos superficiales. Y hermanos, como Dios nunca obra
casi nunca obra de acuerdo a lo que el mundo espera. Dios siempre hace cosas totalmente al revés, ¿verdad? Dios no hace las cosas como el mundo espera. Pero ¿acaso Dios no pudo enviar al Salvador que naciera en un pesebre? Sí, lo pudo hacer y lo hizo. Y la verdadera fe, escuche bien, la verdadera fe no impone las condiciones a Dios. La verdadera fe mira, acepta, se maravilla y glorifica a Dios. Cito la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 14 sobre la fe. Oiga cómo la confesión resume lo que la Biblia dice de la fe. Mediante la fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo que está revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo que habla en ella. O sea, la fe acepta lo que está aquí porque cree que Dios es su autor. Y dice, produce obediencia a los mandamientos de Dios, temblor ante sus amenazas, aceptación de las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Así que, hermanos, la verdadera fe no impone condiciones a Dios. La verdadera fe dice, bueno, yo acepto que sea así, pero según mis condiciones. ¿Qué pasaría si Jesús naciera hoy? ¿Qué pasaría con la cultura evangélica? Si Jesús naciera hoy en un establo. Yo quiero dar dos posibles escenarios. Un hermano que frecuenta la iglesia Diluvio de Bendición. Oye que ha nacido el ungido. Y va corriendo al establo a ver al ungido. Pero establo él cree que es palacio, que es el nombre que le pusieron a algún palacio. Y llega al establo verdadero, y entra, y ve ese cuadro, y ¿qué diría? Aquí no está Dios. Si fuera realmente el Hijo de Dios, el ungido de Dios, no estaría en este cajón, estaría en una cuna de oro. Los hijos de Dios merecemos. Y no tendría esos trapos puestos tampoco, tendría pañales desechables, por lo menos Pampers. Y esto, ¿qué es esto? Una vaca, pero es real. ¡Uy! Es una vaca de verdad. Con razón olía boñiga aquí. No. Ustedes dicen que esto es Navidad. Navidad, pero si fuera Navidad, ¿dónde está la pantalla grande, el PlayStation para este niño supuestamente que están haciendo? No. Aquí no está Dios, me voy. Vamos con una hermana reformada. Esperamos mejores cosas. El problema con la hermana reformada es que también está buscando motivos por no comprometerse. Claro, tiene que buscar cómo justificar estos motivos un poco más fácil que el hermano que frecuenta la iglesia Diluvio de Bendición. Entonces llega la hermana reformada al establo también. Y entra y ve el escenario. Dice, ¡ay, qué es esto tan bonito! Un establo con animalitos. ¡Ay, me acabo de chupar la mano a esa vaca! ¡Uy, me va a morder ese burro! ¡Uy, pero, cuidado, ese pesebre tan rústico! María, cuidado, ese burro muerde ese chiquito. No, María. Perdone que lo diga, pero usted es una mamá muy descuidada. Pobre María. Pues, pero por supuesto, ¿qué va a saber una mamá nueva de hijos? Pero esto es un desorden aquí. José, pero no se quede ahí parado. Haga algo. Ey, Santa María, ni tan santa, mírela. No. Yo creo que me voy. Me descompensa todo esto. Y Dios sabe que yo necesito tranquilidad y paz. No, me voy. Chao. ¿Cuántas formas podemos inventar de quitarnos del tiro, de justificar
el no llegar y adorar y glorificar y alabar a Cristo y luego dar testimonio de Él. 1000 formas, hermanos, y 1000 excusas habrán. Pero para la fe verdadera, no hay circunstancia que la detenga de confiar y obedecer. ¿Sabe, hermanos? Los pastores reales que llegaron, los pastores que llegaron con verdadera fe, se convirtieron en heraldos más que los ángeles. Los ángeles solo habló de un grupito de pastores, pero los pastores hablaron a todo un pueblo. Estos pastores humildes se convirtieron en heraldos más amplios que los mismos ángeles. Sí, Dios usa medios comunes, hasta despreciables, para exaltar a Jesucristo. Y la consumación de la fe, ¿a qué lleva? Versículo 20. Volvieron glorificando y alabando a Dios. Y para eso nos creó, hermanos. Dios nos creó para glorificarle y alabarle. Y la lucha del cristiano es que el viejo hombre no quiere hacer eso. Y por eso nos inventamos los pretextos y las excusas, hermanos. Pero si tan solo un infante en un pesebre impulsó a los pastores a testificar, glorificar y alabar a Dios, ¿qué diríamos nosotros que conocemos toda la obra y la vida de Cristo, hermanos? Los pastores solo vieron su nacimiento y cumplieron. Y nosotros hemos visto su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y todo el Nuevo Testamento. ¡Qué vergüenza nos da esto! Nuestra apatía. ¡Qué tristeza nuestro egoísmo! ¡Qué tristeza nuestros pretextos y nuestros complejos! ¡Qué duro nos hablan estos pastores! A nuestra apatía, hermano. Cumpliendo ellos con tan poquita revelación que tuvieron. Y nosotros que todo lo hemos visto. Concluimos este estudio de los diferentes heraldos de Cristo. Con María a su manera. Meditando, ponderando, poniendo una base en su vida para dar la educación necesaria a su hijo. Y los pastores a su manera. Ambos fieles testigos del Señor y ambos que nos muestran el carácter de la verdadera fe. Estamos casi en el año nuevo. Dios nos permitió vivir el año 2014 con su ayuda. Nosotros no sabemos lo que nos espera el año 2015, pero hay uno que sí sabe. Y ese Dios y el Señor es el mismo que se encarnó en Belén esa noche para llevar nuestros pecados en la cruz. Es Jesucristo, que es Señor del año 2015. A este Jesús corrieron los pastores, fueron corriendo a Él, creyeron en Él, dieron testimonio, lo glorificaron y alabaron a Dios. Y para toda la historia y en toda la tierra sabremos que ellos conocieron a Cristo y los llevó a glorificar a Dios. ¿Qué será dicho de usted, querido amigo? ¿Qué será dicho de usted? Conoció a Cristo, pero llevó una vida malagradecida, de pretextos, de excusas, de quejas, y no hubo fruto de verdadera fe. O se dirá de usted, conoció a Cristo y vivió glorificando y alabando a Dios, recibía la palabra, predicaba como realmente palabra de Dios, y las señales que Dios dio, los sacramentos, eran suficientes para nutrir su fe, y no había obstáculo ni circunstancia que lo llevara a poner pretextos ni excusas, sino como los pastores de antaño, sirvió a su Salvador con sencillez de corazón. ¿Cuál de las dos vidas será la suya? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este relato de María y los pastores. Gracias porque nos es explicada la verdadera fe con ejemplos vivos.
Y gracias, Señor, que podemos ver, contemplar por las páginas de las Escrituras a Cristo, en quien todo era enfocado. Padre, no queremos que se diga de nosotros, conoció a Jesús, pero prefirió pretextos y excusas y su propia vida. Queremos, Señor, que se diga de nosotros, como se dice de los pastores y de María, meditaba la palabra, glorificaron y alabaron a Dios y dieron testimonio a todo el pueblo. Ayúdanos, Dios. En este año que viene, 2015, ayúdanos a que nuestra fe, oh Dios, lleve fruto para ti y que sea en gloria para ti, alabanzas para ti y testimonio de vida y palabra para ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.